Vamos a ir al Salmo 51, hermanos míos. La semana pasada también estuvimos en este Salmo, pero viendo un poco el contexto del porqué de este Salmo, a la luz del verdadero arrepentimiento. Hoy día vamos a ver, si pudiéramos decir, la segunda parte de aquello, pero vamos a estar situados en el Salmo propiamente tal, ¿ya? Y solamente haciendo alusión a algunos aspectos de la historia de David, con el adulterio de Betsabé, el asesinato de Urías y la mentira a medio mundo. Tremendo pecado de David, ¿cierto? ¿Usted piensa que un mentiroso, adúltero, asesino puede ser un hijo de Dios? Sí, claro que sí. Eso era David. Amén. Pero fue perdonado. Amén. Y hoy día vamos a ver este Salmo 51 a la luz del título del arrepentimiento según Dios. Y vamos a enfocarnos en qué significa arrepentirte. Yo creo que es muy pertinente porque es posible que tú hayas pasado muchas veces, muchas ocasiones en tu vida esto, de arrepentirte. Y a veces pasa que nos arrepentimos y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No funciona el arrepentimiento. Pensamos que esto es como los cassettes antiguos, ¿cierto? Que uno cuando tenía un cassette antiguo decía, voy a copiar, no tengo dónde copiar esta música, y tomaba un cassette nomás usado de un cantante y le ponía los papelitos ahí en los hoyitos de la orilla y lo dejaba para grabarlo de nuevo, y ahí grababas encima. Entonces tú escuchabas la música que grabaste, pero no se escuchaba la música anterior porque se grabó encima, ¿ya? A veces no nos pasa eso en la vida. A veces nos arrepentimos, queremos hacer borrón y cuenta nueva, pero surgen y resurgen nuestros pecados. Entonces, con razón alguien dijo que la vida cristiana esencialmente se trata de un permanente arrepentimiento. Ya siempre vivimos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Amén. El arrepentimiento en la vida de un creyente no es el inicio de una nueva vida. El arrepentimiento en la vida de un creyente es su vida completa. Toda la vida debe vivir arrepintiéndose, porque nunca en este mundo terminaremos de ser influenciados por nuestro corazón pecaminoso. Amén. Yo quiero leer este salmo rápidamente y luego vamos a orar y luego ir al contenido. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo,
en el nombre de Jesús que tú, en tu compasión, Padre, por nuestra debilidad, puedas usar este texto, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que nuestros corazones tomen un rumbo distinto. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda mover nuestra vida, Señor, al centro de tu voluntad. Te imploramos, Padre, estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sería impropio y sería un atrevimiento pensar que de un sermón uno puede sacar todo lo que hay en este salmo. Ya, aquí hay mucho material para poder conversar durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy día yo quiero enfocarme al aspecto del arrepentimiento propiamente tal que está en este salmo y que responde, ¿cierto?, a la intención de este salmo. David escribe este salmo porque se arrepintió, y estas palabras que están aquí escritas son la expresión que tuvo David en ese arrepentimiento, que nosotros lo calificamos, lo categorizamos como un arrepentimiento genuino. Genuino. ¿Por qué es genuino? ¿Por las palabras que usa? No necesariamente. Es genuino este arrepentimiento por la actitud que muestra David, por la búsqueda que tiene David, por el reconocimiento que tiene David de la situación y por la meta que se propone David de lograr en este arrepentimiento. Entonces, todas estas cosas que hace David en su arrepentimiento o que involucra a David en su arrepentimiento son aspectos que nosotros debemos tomar en consideración para que tú y yo nos arrepintamos verdaderamente. Nos arrepintamos. Yo espero que el Señor pueda, no solamente en este sermón, sino que en este año, que Él puede en realidad, siempre usamos mal esa palabra con Dios, Él quiere, ¿cierto?, que Él tenga bien ayudarnos a arrepentirnos de corazón. Amén. Arrepentirnos de corazón. No debemos olvidar cuando leemos este texto el contexto por el cual fue escrito. Primero de Samuel 11 y 12, lo puede leer en casa, seguramente lo ha leído más de alguna vez. Mientras David tiene que ir a la guerra, porque Israel está batallando y está Joab, el general de ejército, con todo el pueblo, o por lo menos con todo el ejército batallando, David decide como rey quedarse en casa, ya un tiempo de ocio. Y como sabemos y hemos dicho en la semana pasada, el tiempo de ocio es uno de los caldos de cultivo del pecado. Cuando tú no tienes nada que hacer, tu corazón inventa pecado. Busca pecado, ¿ya? Eso pasa. Entonces, evita el tiempo de ocio, es un aspecto práctico, ¿ya? Evitemos tiempos de ocio. Y si hay tiempo de ocio, que no sea ocio, sino que sea un tiempo de silencio con Dios. ¿Amén? De silencio con Dios. ¿Amén? Entonces, David está en casa, dice que ya era tarde, en la tarde se levanta de su cama, imagínate, tú acostado todo el día, y ve a esta mujer bañándose, que es Betsabé. Él, motivado por su pecado, motivado por el deseo pecaminoso, él queda mirándola, la codicia, la manda a llamar, él era el rey, tenía autoridad, la manda a llamar, está íntimamente con ella y adultera, porque Betsabé era casada con uno de sus más grandes colaboradores, Urías, Eteo, ¿ya? Luego se entera que Betsabé está embarazada producto de ese adulterio y quiere tapar todo lo que hizo malo, tratando de engañar. Le dice a Urías, ven acá a tu casa, tienes que estar con tu mujer, para que en el fondo ya se pensara que el bebé que iba a tener Betsabé era de Urías, ¿ya? No había pruebas de ADN en ese tiempo, no había nada de eso, entonces podía pasar ahí ese asunto. Y Urías decide no ir a casa, sino que cuidar al rey. Después lo emborracha Urías y no va a la casa. No le resultó el plan de encubrir su pecado a David.
Producto de eso, manda a Urías de nuevo a la guerra, pero con una carta, la sentencia de su muerte, diciéndole al general Joab: pon a Urías al frente de la batalla para que lo hieran y muera. Y de esa manera muere Urías, quedando viuda Betsabé, que después del tiempo de luto, ¿cierto?, se casa con David después. Producto de esa relación ilícita, tienen un bebé que muere. Dios no conserva la vida del bebé, ¿ya? En juicio, en ese sentido, contra David, y por qué no decirlo, también con Betsabé. Sin embargo, en todo este panorama de desgracia vemos la gracia de Dios, porque a través de Betsabé viene Salomón, que sigue la línea del Mesías. ¿Amén? Entonces, las circunstancias más oscuras de una persona pueden ser transformadas en las circunstancias más luminosas por la gracia de Dios. Todo ese es el contexto del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento de David no fue instantáneo no estuvo motivado por la propia urgencia de su corazón, ¿ya? Porque pasó más de un año que llegó Natán, tal vez. Por lo menos lo que uno saca conclusiones ahí. Entonces es un arrepentimiento que tú y yo podíamos calificarlo como tardío. Y uno dice, ¿y vale tarde o no? Oye, pero tú no te arrepientes de corazón porque a ti te pillaron. No es que... No, sí también vale. Sí también Dios tiene que pillarnos. ¿Me entiendes? De hecho, Dios empuja a sus hijos a situaciones de presión y de conflicto tal que aún permite que tú caigas en pecado, en su voluntad, para hacer un impacto definitivo en tu corazón. ¿Es así? Dios no inventó tu pecado, Dios no estuvo de acuerdo con que pecaras, pero Dios permite. Pregúntate por qué Dios permitió que Pedro traicionara a Cristo. ¿Por qué lo permitió? ¿Y por qué no? Si es que el currículum de Pedro se manchó. ¿Y quién tiene un currículum lindo, a ver, espiritualmente hablando? ¿Quién puede mostrar aquí un buen currículum espiritual? Pastor, desde que me convertí nunca más he pecado. No. Porque justamente Dios apunta a que tú de una vez por todas te convenzas de que no puedes vivir para Dios solo. Entonces hay varias cosas en el arrepentimiento de David que nosotros queremos precisar. Primero, una correcta apreciación del problema. Segundo, una correcta apreciación de nuestra necesidad. Tercero, una correcta perspectiva de nuestra meta, que es lo que queremos lograr, hacia donde apuntaba David con su arrepentimiento. Lo primero, una correcta apreciación del problema. No es posible tratar con un problema si no entendemos el problema o cuál es el problema, ¿ya? No entendemos el problema y podemos dejar el descalabro. Yo puedo desarmar el motor de mi auto tratando de ver qué reflauta le pasó, por qué no anda, y resulta que el problema era la batería. Y ahí tienes un motor desarmado. Ahora, lo más importante que debo haber hecho yo ahí tal vez es buscar un mecánico, alguien que sepa. O yo pudiera tener un dolor de estómago fuerte y puedo decirle, no sé, a mi vecina o a mi esposo, a mi suegra, sabes que tengo un dolor fuerte y mira, tómate esta menta con poleo. Eso ahí se te va a pasar. Y tal vez sigue el dolor. Y puedo ir a la farmacia, porque uno siempre consulta con el farmacéutico. Doctor farmacéutico, ¿qué puedo tomar para el dolor de estómago? Y el farmacéutico quizás que me va a dar ahí, ¿ya? Y tome, ahí está. Pero puede persistir el dolor. ¿Y por qué sigue el dolor? ¿Por qué no puedo tratar con ese dolor? Porque no sé lo que tengo. Estoy tratando de apuntarle, tratando de ir con hierbitas, con no sé qué cosa, con espasmolítico. No existen, creo ya eso. Pero no sé lo que pasa ahí adentro. Y voy al médico.
Y el médico, si es liviano ahí en su tratamiento, me va a decir, bueno, tal vez sea esto. Como yo una vez fui en la adolescencia, preadolescencia, fue al médico, me acuerdo siempre de ese médico, que le dijo a mi mamá, ¿qué tiene el niño? No sé, tiene indigestión y parece que está enfermo del estómago. Y siempre me acuerdo sus palabras. Dijo, pongámosle que sea eso. Le vamos a dar dipirona. Y me dio dipirona. ¿Ya? Y no era el problema. Y voy a donde otro doctor que me dice, bueno, usted va a tener que tomarse exámenes ya, una endoscopía y una resonancia para... Y ¿sabe qué? Y esas cosas, los exámenes dicen, wow, era un cáncer al colon. Y yo con hierbita. ¿Entiendes? En la vida espiritual es muy similar. En la vida espiritual puedo estar tratando con el pecado o con el problema que estoy teniendo de una manera equivocada. A lo mejor estás tratando con cosas en tu vida que para ti son problemas en tu personalidad, en tu manera de enfrentar la vida, pero no, son pecados. Son pecados. Y cuando tú vas a la palabra del Señor, eso es pecado. A David le pasó. David, hasta ese momento, cuando llegó Natán el profeta a descubrirlo, ¿ya? Él no me atrevo a decir que no estaba consciente de lo que hizo, porque si tú matas a alguien y adulteras con alguien, no creo que esté fuera de conciencia de eso. Pero el hombre no tenía un peso, o a lo menos no estaba ocupado en su corazón con ese asunto. Al parecer, él pensaba que ya estaba todo. El tiempo cura las heridas, ¿cierto? El tiempo cura las heridas. No, el tiempo no cura nada. Llegó el tiempo en que David tuvo que ser confrontado con Dios. Y realmente él no solamente en ese momento tenía un dolor de estómago, sino que un cáncer bien profundo. Y Dios tenía que tratar eso. Y la manera de tratar era confrontar a David con su pecado. Hermano, no hay arrepentimiento bíblico, según Dios, genuino. No hay ningún arrepentimiento que no nazca en la confrontación con tu pecado. Porque ¿de qué te vas a arrepentir? Y a veces disfrazamos, me arrepiento de haberme casado con esta persona. O sea que la otra persona es el problema. Nunca nosotros. Me arrepiento de haber ido a estudiar ahí. O sea, nunca yo tomé una mala decisión, o nunca fue mi egoísmo, nunca fue mi orgullo, nunca fue mi búsqueda de placer, nunca fue mi búsqueda de aceptación. No, nunca. Siempre por fuera. Ahora, y en eso necesito yo entender cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es verdaderamente el problema real? David tuvo en su arrepentimiento una correcta apreciación de su problema después de que lo confrontaron. Hermanos míos, por nuestro pecado, por causa de nuestro pecado, nuestra inclinación siempre es intentar satisfacer ese persistente anhelo obsesivo de justicia propia que todos tenemos. Tengo que salvarme. Tienen que los demás parecer más culpables que yo. ¿Y cómo lo intento siempre satisfacer ese anhelo de justicia propia? Bueno, viendo la causa de mi pecado en lo que me rodea, no dentro de mí. Y como grandes guardianes de nuestro honor, tratamos de convencer a medio mundo que la verdadera responsabilidad, la verdadera culpa yace en los demás y no en nosotros. En las circunstancias, pero no en nosotros. En la vida, pero no en nosotros. Y cuando alguien nos dice como Natán a David, tú eres ese hombre, me está juzgando, pastor. Es que usted no conoce a mi esposo, no conoce a mi esposa. No conoce a mis hijos. Esta actitud es propia de tu corazón.
porque tu corazón es engañoso y perverso. Eso es tu corazón, ese es mi corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y lamentablemente nosotros generalmente hacemos más caso a nuestro corazón que a Dios. ¿Cómo trata David su pecado? Mira, por lo menos 7 veces expresa o tiene expresiones como estas: mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, mis rebeliones, mi pecado, mis pecados, mis maldades. ¿A qué le estaba echando la culpa a David? Betsabé, ¿cómo se le ocurre bañarse a vista de todo? Sabiendo que yo soy el rey, sabiendo que yo estaba ahí. Betsabé no, Betsabé es una inmoral. No. Entonces, ¿cómo Joab no me dijo nada? Me deja quedarme en la casa. Joab debió haberme dicho: rey, a usted le corresponde estar en la guerra. ¿Me entiende cómo tratamos de...? Hermanos míos, no hay arrepentimiento si tú no respondes a esta necesidad de reconocer tu pecado. Tú eres el culpable de lo que te pasa. Tú eres el responsable de lo que te pasa. La mujer que me diste, Señor, ella me dio del fruto y yo comí. Pobre víctima. Sí, reconozco que estuvo mal haber comido, Señor, pero fue la mujer que me diste. ¿Me entiende? Hermano mío, nosotros tenemos por nuestro corazón pecaminoso esa situación en nuestra dinámica de vida. Pero él, David, llegó al punto de decir: porque yo reconozco mis rebeliones. Esa palabra, yo reconozco, es muy interesante. Y creo que es un punto de inflexión. Es el punto que marca el cambio entre una correcta relación con Dios y una mala relación con Dios. Cuando tú y yo reconocemos delante de Dios nuestras rebeliones. Y nota, rebeliones. Perdón, el rey autodenominándose rebelde. Y que no en Samuel dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y que no ahí en los salmos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo ese mismo dice: yo soy rebelde? Sí, pues hermano, podemos ser las dos cosas a la vez. Tú puedes ser un hijo de Dios, dependiendo de Dios, viviendo para Dios, pero nunca debes olvidar que en tu corazón hay rebeldía. Hay egoísmo, hay orgullo. Esa es tu pelea. Esa es tu pelea. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Y por qué David reconoce sus rebeliones? Mire, interesante lo que dice. Vaya conmigo por favor al versículo 3. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Y por qué reconoce las rebeliones David tan vehementemente? Con tanta fuerza. Por lo siguiente. ¿Qué dice al final del capítulo del verso 4? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, yo reconozco mis rebeliones porque de esa manera reconozco que tú eres el justo. Aquí, tú eres el puro. Señor, tú eres justo, yo no. Señor, tú eres puro, yo no. Tú eres sabio, Señor, yo no. El Señor es justo, hermano, no nosotros. Pero el problema es nosotros que siempre defendemos nuestra justicia. Es natural. Yo lo veo en mí. Cada vez que alguien me dice algo que no me gusta, defiendo mi justicia. Mis enojos, ¿sabe por qué me enojo a veces por cosas? Porque defiendo mi justicia propia. Ahora, no solamente David entiende cuál es su verdadero problema, que es su pecado, sino que entiende ahora correctamente con quién tiene el problema. El problema no lo tiene con Betsabé, esencialmente. No lo tiene con Urías, no lo tiene con la sociedad israelita que quizás ¿qué dicen de él? Asesino, adúltero. Parece que no bulló mucho el problema porque se mantuvo ahí. Pero el asunto es que David tuvo que entender con quién realmente tenía el problema.
Y el problema lo tenía con Dios. Mira lo que dice, verso 4. ¿Qué dice? Contra ti. Y mira lo que dice de nuevo. ¿Qué dice? Contra ti solamente he pecado. Debido a que nuestro corazón es engañoso y perverso, nosotros solemos pensar que el verdadero problema es el que tenemos con las otras personas. Así solemos pensar. No, si estoy fallándole al jefe, y ahí vamos como buenos cristianos a pedirle perdón al jefe. Le fallé a mi esposa y vamos a pedirle perdón a la esposa, y le pedimos perdón a medio mundo, pero no salimos de esa dimensión de que mis problemas son con los demás. No, mi problema es con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste ese problema con tu jefe? ¿Por qué tuviste ese problema con tu esposa, con tus hijos? Tu problema es con Dios. No, es que yo me enojé con mi esposa, y mi esposa tengo que pedirle perdón porque la traté mal. Bueno, pero tu esposa, dice la Biblia, que tú tienes que tratarla como vaso más frágil. Entonces tú estás derechamente siendo rebelde con algo que Dios te pidió hacer. Tu problema es con Dios. Tu problema, tu esposa te va a perdonar, pero tu esposa no va a tratar tu pecado. Es el tema. Tus hijos te van a perdonar, pero tus hijos no van a tratar tu pecado. Tu jefe te va a perdonar, pero él no va a tratar tu pecado. El problema es tu pecado, y ese problema es con Dios. Entonces nosotros solemos pensar que el verdadero problema lo tenemos con otras personas, con las circunstancias difíciles que estoy pasando. No, pastor, cuando pase este problema, ahí sí que... No, el problema no son las circunstancias. Los problemas no son las circunstancias. Incluso a veces pensamos que el problema es nuestra mera conducta moral. Nuestra mera conducta moral. Nosotros decimos, sí, la verdad es que he estado llegando tarde al trabajo, no, voy a empezar a llegar temprano. No, si le estoy hablando mal a mi esposa, le voy a empezar a hablar más tierno. No, si no he ido a la iglesia, voy a empezar a ir. Entonces, nosotros creemos que la solución está en dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Hermano, eso lo puede hacer un testigo de Jehová, un mormón, un judío. Lo puede hacer un ateo lo puede hacer. ¿Eso es un cambio del corazón? ¿Eso es un arrepentimiento delante de Dios genuino? No, hermano. ¿Se da cuenta que la conducta moral no es nuestra meta en sí? Sí, debemos cambiar nuestra forma de conducirnos con los demás, pero ese no es el mayor problema. Nuestro mayor problema es con Dios. Es nuestra rebelión con Dios. Es tu rebelión con Dios. La Biblia en toda su extensión nos aclara una y otra vez que nuestro problema real es con Dios. Y ahí Pablo persiguiendo a los hermanos de Jerusalén. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué me persigues? ¿Con quién tenía problemas Pablo? ¿Con los cristianos? Con Cristo. Cuando Miriam, la hermana de Moisés, quiso reclamar también liderazgo y le pasó con la lepra, ¿con qué tenía el problema Miriam? ¿Con Moisés? ¿Con Aarón? ¿Con Dios? Coré cuando se rebeló, nosotros también queremos mandar. ¿Con quién tenía problema Coré? ¿Con Moisés y Aarón? No, con Dios. Y Dios una y otra vez ratificó eso. Su problema es conmigo. No te han dejado de escuchar a ti, me han dejado de escuchar a mí, le dijo Dios a Samuel. Entonces David no negaba, hermanos, ojo con esto, David no negaba el hecho de haber dañado a otra gente. No, David no negaba el hecho de que hizo daño a otras personas, pero en su arrepentimiento él reconocía que su pecado primeramente dañaba la gloria de Dios. Él decía, yo reconozco mis rebeliones, contra ti solo he pecado, yo hice lo malo delante de tus ojos.
¿Quién vio a David y Betsabé adulterando? Dios. ¿Quién vio a David mirando a Betsabé? Dios. Y aquí en maldad yo he sido formado. Él es capaz de ahora entender su propia naturaleza. Yo he sido formado en maldad. En pecado me concibió mi madre. Así soy, Señor. Y eso te cuesta a ti y a mí decirlo. Señor, ¿sabes la verdad? Estoy mal, Señor. Yo soy malo, Señor. Tú conoces mi corazón. Algunos dicen así, ¿cierto? No, si yo... Bueno, no he sido tan asistente a la iglesia, siempre escucha esto, no he ido mucho a la iglesia, pero el Señor conoce mi corazón. Y eso es lo peor. Lo dice como algo bueno, pero hermano, es terrible. Dios conoce tu corazón, exactamente. Como dijo un pastor una vez, yo quisiera que Dios no conociera mi corazón. Pero Dios conoce nuestro corazón, amén. No solamente tiene una comprensión correcta de su problema y con quién lo tiene, sino que también tiene una apreciación correcta de su necesidad. ¿Qué es lo que necesitas tú cuando te arrepientes, cuando pecas? ¿Qué es lo que verdaderamente tú necesitas? Bueno, por nuestra inclinación egoísta, escuche bien, por nuestra inclinación egoísta, por tu inclinación egoísta, nuestro corazón tiende a algo. Tendemos a pensar que lo que necesitamos esencialmente, como dije antes, es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo correcto. O sea, un mero cambio moral. Amén. Y no es lo que nosotros necesitamos. Como dije antes, los mormones son bastante consagrados al servicio. Dejan los pies en la calle. Yo conozco a muchos testigos de Jehová que son intachables. Intachables. Mejores trabajadores que los evangélicos. Ateos. Nada que decir. Nada que decir. ¿Esa es nuestra aspiración? ¿Ser personas buenas? ¿Reformar nuestra conducta? ¿O verdaderamente necesitas tú un cambio de corazón? Mira lo que dice David. Borra mis rebeliones, Señor, bórralas. Cuando dice borra, está pensando en una lista de deudas. Tengo tantas deudas, borra mis deudas, Señor. Lávame más de mi maldad. ¿Qué está pensando cuando David dice lávame, límpiame, purifícame? Se siente sucio. Se siente vil, se siente inmundo. Necesito que me laves, Señor, que me limpies, Señor. No solamente perdóname porque me equivoqué. Perdóname, Señor, porque hice algo malo. No. Señor, perdóname porque soy malo. Porque soy sucio, porque soy impuro. Por eso, Señor, lávame, límpiame, purifícame. Mira lo que dice, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Sabe quién? ¿Por qué dice, esconde tu rostro de mis pecados? Siente vergüenza de lo que hizo. Borra mis maldades, líbrame de homicidios, dice. Él entiende que está cautivo, esclavo. Ahora, no solamente entiende bien lo que necesita, que el Señor lo lave, que lo limpie, que lo libre, que lo perdone, que lo borre mis rebeliones, dice, borra mis rebeliones, sino que entiende ahora dónde está radicado el verdadero problema. El verdadero problema no está en lo que hizo, sino que en su corazón, en el por qué lo hizo. ¿Por qué David se quedó mirando a Betsabé? ¿Por qué David se quedó en su casa debiendo estar en la guerra? ¿Por qué David mandó a buscar a Betsabé? ¿Por qué lo hizo? No es lo que hizo. Hermano mío, no es lo que tú haces el problema, es por qué lo haces. ¿Qué hay detrás de tus acciones? ¿Cuáles son tus motivaciones más profundas?
Y ahí está el corazón como sumamente importante. Hermano mío, el corazón es sumamente importante. El Señor le dijo a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Cristo habla de la importancia de nuestro corazón diciendo esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En este pasaje, Cristo quiere enseñarnos algunas cosas con respecto a nuestro corazón. Primero, esto que dijo Cristo aquí responde a lo que pasó con los fariseos, ¿se acuerdan? Oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso no puede ser. Y ahí navega nuestro corazón siempre, en lo externo. Ahí. Y nos ponemos fariseos, mirando lo externo. Usted no debería usar esa ropa. Usted no debería venir así. Usted no debería hacer esto. Usted no debería hacer esto otro. Usted debería hacer así y hacer así, se hace así. Y poniendo normas. Y jamás viendo un cambio en el corazón. Y se convierten ahí las iglesias en iglesias legalistas, pero no transformadas desde el corazón. Entonces, ¿por qué los fariseos se preocupaban de tener la mano limpia para comer? Porque se preocupaban de lo externo. Los discípulos pudieran ser los bandidos más bandidos, pero si se lavaban las manos antes de comer, estaba correcto eso. Y es porque nuestro corazón, según este texto, también siempre nos va a empujar a la hipocresía. Hipócritas, le dijo Cristo. Ustedes siempre se fijan lo de afuera, pero no lo de adentro. Por dentro ustedes son sepulcros blanqueados. También nuestro corazón tiende a invalidar lo que Dios dice. Bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿cierto? Poniendo mandamientos de hombres por sobre el mandamiento de Dios, y así invalidáis mi ley, dijo Cristo. Invalidamos. ¿Por qué? Porque para nosotros la conducta, lo de afuera, es mejor. Y condenamos lo otro, ¿cierto? Y corrompemos nuestras vidas. El corazón hipócrita corrompe nuestra vida. ¿De dónde salió el adulterio y el asesinato de David? De su corazón. Nunca me imaginé que iba a hacer yo esto. Es probable. Y es porque ignoramos nuestro corazón. Con razón David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué le pide David a Dios un corazón limpio? Porque su corazón está sucio. Porque todo lo que sale de su corazón, todo lo que sale de tu corazón, hermano mío, refleja lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Esa persona no es lo único que habla es de fútbol. Adivine lo que hay en su corazón. Siempre habla de música. Bueno, hay en su corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que determina nuestra conducta. Y el Señor le lleva a decir a David: Señor, si bien es cierto, hay un problema con Betsabé, hay un problema de adulterio, hay tremendos problemas, pero el problema sustancial está en mi corazón. Y Señor, yo quiero que tú me des un corazón limpio. Crea en mí. La palabra crea significa no lo tengo, hazlo de nuevo, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Entonces, hermanos míos, ya tenemos que en el arrepentimiento, según Dios, tú tienes que entender cuál es el verdadero problema. Es tu pecado. No mires para el lado, es tu pecado, tu pecado. Segundo, tienes que entender cuál es tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es un cambio en el corazón, no un cambio de conducta, meramente.
Hermano, cuando pecas, la realidad de tu corazón es la siguiente. Cuando pecas es porque tu corazón está lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo. Pero su corazón, ¿qué dijo? Está lejos de mí. Wow, ¿es posible que un fulano, una persona pueda estar alabando a Dios y a la vez estando lejos de Dios? Sí. Categorizó Cristo este estilo de vida como hipócrita. Y muchas veces somos los más grandes hipócritas, hermanos míos. Porque estamos alabando a Dios externamente, pero nuestro corazón está lejos de Él. La realidad de nuestro corazón también es que estamos lejos de Él. Dice, no me eches de delante de ti. Nosotros merecemos estar lejos de Dios. La realidad de nuestro corazón cuando pecamos también es que dejamos de recibir el trato de Dios directo. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se nos va el gozo, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué le pide eso a David? Porque se fue el gozo de la vida. Y ahí está la respuesta a nuestra amargura. ¿Por qué se te fue el gozo? Pecado. Espíritu noble me sustente. Espíritu noble significa darme un buen ánimo en mi vida, en mi corazón. Y definitivamente tu corazón pecando no ama a Dios. No ama a Dios. Ahora, para finalizar, ¿cuál es la meta correcta que debo tener tú y yo en el arrepentimiento? ¿Por qué quiero arrepentirme? Podemos tener muchas metas falsas. ¿Ya? Muchas metas falsas. No voy a fastidiar a mi esposa para que no me diga nada. No voy a fastidiar a mi esposo para que no me diga nada. Entonces, la esposa y el esposo creen que el cónyuge se volvió más piadoso porque está refrenando su lengua, ¿no? Si está aguantando para que no digas nada solamente. ¿Entiendes cómo hay metas falsas? Qué bueno que esté yendo a la iglesia. El problema es, ¿por qué está viniendo a la iglesia? Para que no me digan nada. ¿Entiende cómo podemos nosotros tener metas falsas? ¿Por qué predica usted, pastor? ¿Puedo tener una meta falsa? Que me gusta el reconocimiento. ¿Entiende? ¿Yo puedo tener metas falsas estando aquí? Tú y yo somos pecadores, hermano. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón nos tira para el pecado. Nos tira al pecado. Y lo peor es que nosotros no luchamos. Nos dejamos llevar. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero lograr en mi vida? ¿Qué es lo que verdaderamente quería lograr David en su vida con este arrepentimiento? Un cambio de corazón. ¿Qué es el corazón? Aquí tengo una definición que da el pastor Nicolás Tachiani del corazón. Dice, el corazón es la residencia en nuestra vida de aquello que verdaderamente deseamos, amamos, disfrutamos y consideramos valioso. Es una paráfrasis de lo que dijo Cristo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú amas lo que más valoras. Yo sé que me valoras a mí mucho y que me amas, espero. ¿Cierto? Pero si estoy seguro que el amor a tu hijo o a tu esposa es mayor que el amor que me tienes a mí, eso no es pecado. ¿Entiendes? Porque seguramente aquí vas a dedicar tiempo tal vez para que conversemos. Pero si allá afuera le pasa algo a tu hijo, se cae y se rompe la cabeza, va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo amas más a él. No va a decir, bueno, pastor, es que yo lo estimo más que a él, entonces conversemos nomás. Sigamos conversando. Ahí lo verán los hermanos a mi hijo. No, tú lo amas tremendamente a él y vas a salir corriendo. ¿Por qué? Porque ahí está tu tesoro. A eso se refiere Cristo cuando dice que nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Es porque hay otras cosas más valiosas que Él en nuestra vida. Nos gusta conversar con Cristo, pero no corremos a Cristo. Entonces necesitamos un cambio de corazón. El cambio de nuestro corazón necesita un cambio profundo, no superficial. Amén.
El cambio superficial aborda solamente un cambio de comportamiento de lo que hago, dejo de hacer lo que no debo hacer y hago lo que debo hacer, ¿ya? Y eso es un error. Pasa cuando tratamos de enfrentar nuestros problemas matrimoniales, por ejemplo. Nuestros problemas matrimoniales no se solucionan con el hecho de asumir nuestros roles meramente. Eso es un cambio de conducta nomás. Pero ¿y nuestro corazón ha sido transformado por Cristo, por el Evangelio? Sí, es verdad, el cambio en nuestra conducta debe responder a lo que pasa en nuestro corazón. El problema es que nosotros muchas veces hacemos cambios de conducta solamente, sin haber un cambio profundo en el corazón. ¿Qué pasó con David? Bueno, Natán lo expuso a la horrible maldad de su corazón y a la hermosura de la santidad de Dios. ¿Y sabe lo que exclamó? He pecado. Mira, había pasado casi un año de lo que hizo. Hizo y deshizo. Pero al ser confrontado dijo, yo he pecado. Yo he pecado. Es lo que dice Efesios capítulo 4, cuando nos define lo que somos. ¿Se acuerdan? Cuando dice que nosotros no debemos vivir como los gentiles, en la vanidad de su mente. Bueno, aquí hay una paráfrasis de ese texto, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Mira lo que dice Efesios. Anda conmigo a Efesios 4. Te pido misericordia por 3 minutos más, ¿ya? Sé que están como el Señor con Faraón ahí, deja ir a mi pueblo, pero esperen un tantito. Dice, capítulo 4, versos 22. Está llamando a no vivir como los gentiles, y verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el viejo hombre? Esa tendencia de funcionar con el motor del pecado. Y renovarse en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cambia de adentro. Necesitas un cambio profundo. Y 25, después vienen las consecuencias. 25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Me entiendes? Ahora hay un cambio verdadero. ¿Por qué dejó de hablar la mentira? ¿Por qué dejó de robar? ¿Por qué dejó de hacer esto? Porque ya hubo un cambio profundo en mi corazón. ¿Cuál es nuestra meta? Mire, nuestra meta creo que se define en este pasaje de Salmo 51, lo que dice en el verso 19, las primeras palabras. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, no antes. Señor, cuando tú hagas una obra de perdón en mi corazón y de cambio, crea en mí un corazón limpio, Señor, en ese momento recién te van a agradar los sacrificios que yo hago, antes no. Porque dice, yo presentaría sacrificios, dice verso 15, verso 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice. Lo más bien David pudiera haber pescado un par de corderos al sacerdote, perdonado, expiado. No, yo daría ese tipo de sacrificio, pero no lo doy, dice David, porque yo sé que tú en este momento no necesitas mis sacrificios, necesitas mi corazón. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios está esperando. No es que no, la verdad es que ahora me voy a poner las pilas con el Señor, voy a ser fiel a la iglesia, voy a hacer justicia propia, te vas a redimir tú mismo te estás redimiendo. No, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No está Dios esperando un cambio de conducta.
Dios está esperando un corazón contrito y humillado. Un verdadero creyente es una persona que cada vez más y más es consciente de la profundidad de su propio pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo, que lo ama, escucha bien, a pesar de tu pecado. ¿Sabías tú que Dios te ama a pesar de tu pecado? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuando eras pecador? ¿Cuando eres pecador? Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, en su sacrificio y en el hecho de que Él lo acepta a pesar de sus malas obras. Escúchame bien, Dios no te ama tal como eres, Dios no te quiere tal como eres, pero Dios te recibe tal como eres. Pero Él espera hacer cambios, porque tu corazón necesita cambios. Ahora, ¿dónde acudir con tu pecado? Bueno, ahí te retorno al verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ahí, a Dios, lleva tus pecados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Es Dios en su infinita misericordia y en su gran compasión y amor. Es en Él solamente donde puedes encontrar reposo para tu alma. El perdón de tus pecados y un verdadero cambio de corazón. No un cambio superficial, sino un verdadero cambio en el corazón. Yo espero que el Señor pueda darte la gracia, hermano y amigo, para dejar de aletear como los que se están ahogando, ¿cierto? Cuando no saben nadar. No, deja de aletear y pide la ayuda a Cristo. Y anda donde el Señor con toda tu miseria. Si el Señor no recibe a ricos espirituales, recibe a pobres en espíritu. Anda con tu miseria al Señor y dile: Señor, perdóname, rescátame, redímeme, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Entonces te van a agradar los sacrificios que yo hago. Oremos al Señor.